¿Qué tal, familia? El gusto de volvernos a encontrar y abrir juntos una nueva edición de este ciclo de Surco TV que hoy estamos cumpliendo 16 años ininterrumpidos en Canal Rural Satelital. Muchas gracias a todos los productores, ingenieros, veterinarios, empresarios que siempre de una manera u otra se prestan a hacer notas y facilitar conceptos interesantes para la edición de este programa. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que fueron las cosechas, más puntualmente de finas, que se desarrollaron en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar del trigo, de la cebada, de la colza y del alpiste. En esta oportunidad le damos comienzo con un informe de lo que fueron los resultados finales en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ante la pregunta de cómo viene la comercialización de trigo y cebada acá en esta zona del partido de Necochea y todos los partidos circundantes, bueno, con respecto a cebada ha habido un mercado fluido, tanto de cervecera como de forrajera. Este año no ha habido problemas de calibre, en general los mayores problemas han sido más de proteína, pero por suerte está la cebada y se pudo vender, o se está pudiendo vender sin inconvenientes. Con respecto al trigo, bueno, es como la novela continúa, voy por la octava o novena temporada. Una buena noticia, se interrumpió el año sin ningún tipo de negocio en Puerto Quequén. Hoy Javier Bujal me informaba que 29 de enero que se abrió el mercado, hubo un comprador que duró 10 minutos. O sea que por 10 minutos se interrumpió el año que hacía que no había precio, no había comprador sobre Puerto Quequén, algo que es impensado. Es como que en algún momento en Rosario le digan que no hay nadie que compra soja, imagínense. Así que para nosotros es un gran problema que no es tan grave en la zona, y cuando me refiero a la zona no solamente a los productores, sino también a todo lo que significa el trabajo de los camioneros, de las plantas y todo lo que trae consigo la producción agropecuaria, porque está la cebada que dio volumen. El alpiste, producto que se encuentra dentro de la rotación de la fina, tiene muy poca superficie de siembra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, debido al poco interés de los consumidores. Sin embargo, algunas hectáreas son contratadas para esta semilla, realizando la siembra en la primer quincena de agosto, aunque también se puede hacer más adelante. Este cultivo se dejó de hacer de forma convencional, realizando los primeros ensayos en directa, obteniendo importantes resultados. Generalmente se aplican entre 40 y 42 kilos por hectárea de semilla de ciclo largo, pensando en una trilla cercana a la Navidad, fertilizando con 80 o 100 kilos de urea según el caso. Los productores nos comentaban que las pocas hectáreas destinadas a este cultivo se vieron reducidas por las inundaciones que azotaron a nuestra zona. A pesar de este inconveniente, se obtuvieron rindes con promedios de entre 1000 y 1300 kilos a pesar de las inclemencias climáticas, no teniendo problemas de sanidad. Comercialmente, este cultivo, como varios otros, tienen un muy bajo valor económico para su venta, y según productores consultados, el valor ideal debería rondar los $600. El cultivo de colza no ha tenido una importante inserción en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En general, y según los productores consultados, este cultivo es difícil de manejar por el pequeño tamaño de la semilla que produce, tiene costos elevados y además
porque los procesos de la siembra y puntos de referencia aún no son eficaces. Como referencias del relevamiento que hemos hecho, podemos informar que la fecha de siembra fue a fines de abril, aunque la idea era sembrarla antes para evitar riesgos de helada en implantación, porque fue realizada en siembra directa y de ciclo largo. Según información brindada por el ingeniero Agustín Bilbao, en un lote se realizó la aplicación de 80 kilos de 114005 y 100 kilos de urea, teniendo en cuenta que el lote tenía 82 kilos por hectárea de nitrógeno. Si bien se recomendó aplicar 100 kilos más de urea y azufre, porque se veían deficiencias, el productor prefirió no hacerlo por un tema financiero. Esto disminuyó el rinde y permitió el avance de malezas. En cuanto a los rindes, esta oleaginosa generó 2000 kilos por hectárea, con una sanidad mayor a lo normal. De forma temprana, se aplicaron productos para controlar foma, babosas y bicho bolita. Es válido aclarar que hubo anegamiento por excesos de lluvias y temperaturas altas durante el llenado de granos. Ambos factores disminuyeron el rinde. Nos detenemos, amigos, nos vamos a ir a establecer el primer corte comercial en Surco TV. Espérenos, por favor, enseguida retornamos con más material acerca de los resultados de la recolección de granos finos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa. Consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. Presentamos la herramienta para la confección de las nuevas cartas de porte. Complete, guarde, imprima y consulte. Simple, rápido e intuitivo. Ingrese ahora a www.cayo.com.ar y descargue su sistema a un precio muy accesible. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Le estamos abriendo la tranquera a este segundo bloque de Surco TV y vamos a seguir recorriendo los diferentes establecimientos, hablando con productores, ingenieros, todo en esta síntesis que les prepara Surco TV en este segundo bloque. Las cosechas de cebada no hubo problema de calibre en general, sí hubo problema de proteína. En muchos casos llegó a cervecera, en algunos casos pasó a forrajera por proteína, pero por suerte hubo mucha posibilidad de vender ambos, cervecera como forrajera. Y también por primera vez aparecieron unas cuantas variedades, ya no solamente Scarlett, sino Scarlett, Shakira, Andrea, Scrabble, o sea, un montón de variedades que antes no estaban en el mercado. Con respecto a trigo, los rendimientos fueron muy variables, desde casos extremos de 1.500 kilos por hectárea a algunos pocos casos de 5.000 kilos, muy pocos. Fundamentalmente hubo problemas de anegamiento, de inundaciones, especialmente en los mejores campos del partido, en la costa. En la zona norte del partido, si bien no hubo inundación, hubo problema de anegamiento, eso trajo aparejado problema de raíces y lavado de nitrógeno, que en los casos que no se corrigió con una fertilización posterior, hubo rendimientos muy bajos con muy mala calidad y bajos niveles de proteína. En el caso de los que se pudo corregir, los campos más altos, el nivel de proteína fue bastante aceptable. ¿Cómo encarar la próxima campaña? Es una incógnita absoluta, ¿no? En el caso del trigo, es como que el primer partido de dos lo perdimos 9-0. O sea, nadie se imagina que puede llegar a poder levantarlo.
va a haber un quebranto generalizado, especialmente en campos alquilados, pero tan grande que no se justifica ni siquiera poner a sacar cuenta. Si a eso le sumamos a la incertidumbre que hay, qué va a pasar, más aún en un año eleccionario, que no va a ser tan fácil de poder corregir por más que cambie el gobierno, ¿no? Cuando a alguien se le da oportunidad de ganar $40 por tonelada, y antes ganaba 2, no lo va a querer dejar tan fácil, como pasó con los exportadores o también ha pasado con los molinos, ¿no? Que, como bien se dice, pescaron en la pecera o están pescando en la pecera todo este tiempo. A eso se le suma la falta de liquidez del productor y la falta de financiamiento. Es bien sabido lo que ha ocurrido con el Banco Nación, también en nuestra zona. A cualquier persona que tenga un grano de soja se le cortaron absolutamente los créditos, y a los que no tienen soja le bajó muchísimo la calificación, con lo cual la futura siembra va a depender del financiamiento privado de las empresas. Y hay que ver cómo cierran este año, cómo se termina de cobrar las cuentas este año, porque con el trigo a 900 pesos, imagínense, con un FAS teórico de alrededor de 1.500, 1.550 pesos, el precio de hoy ofrecido en Necochea es 950. Y para graficar más, para un productor de 100 hectáreas, con un rendimiento medio de 3.500 kilos, significa no las retenciones, sino la distorsión del mercado, que le van a faltar 200.000 pesos si tiene que vender todo para pagar cuentas. 200.000 pesos solamente un productor de 100 hectáreas. Eso significa quebranto, y además que a Necochea, a La Dulce, a Fernández, seguramente en muchos lugares el pan no es que está a 4 pesos ni 5 pesos, ¿no? El pan sigue aumentando, siguió el mismo precio, con lo cual en la mesa de los argentinos una vez más se demostró que era una falacia. Así que qué irá a pasar este año es una absoluta incertidumbre. ¿Qué irá a pasar con los alquileres? ¿Se irán a negociar hacia una baja como se espera? ¿El dueño de campo irá a convalidar la baja? ¿Habrá gente con capital para poder seguir? ¿Qué se va a sembrar? ¿Cebada? ¿Trigo? En algunos lugares, como más al sudoeste, ya hay que empezar a definir porque se siembra más temprano. Se siembra generalmente ciclo largo, fin de mayo, junio. La realidad es que hoy es una incertidumbre absoluta. Y es la primera vez, yo hace muchos años que trabajo en trigo y nunca vi tanto desconcierto en el productor. En el año 2011, antes de las elecciones, en el Rural de San Cayetano estuvo el entonces ministro Julián Domínguez, junto con el que era secretario de Agricultura, Oscar Solís, en reunión con productores. Y bueno, en ese momento yo le comentaba que no estaba de acuerdo con algunos colegas de la rural que decían que en el gobierno no había previsibilidad. Pues justamente, si algo ha pasado con el trigo, que es absolutamente previsible todos los años, que si uno siembra es casi seguro que no lo va a poder vender. Por lo tanto, no es de la previsibilidad buena, pero es la que está. Entonces, lo que digo a veces como ingeniero agrónomo es que como ciudadano me quejo, participo, trato de ver de qué manera se podía cambiar esto, participando en diferentes asambleas como la de Trigo en Tres Arroyos, pero como profesional, teniendo en cuenta los datos de la realidad, que ya no solamente tengo que ver cuánto rinde un trigo, qué potencial le rinde, sino tengo que tener un trigo que clasifique para vender. Por lo tanto, al no haber mercado en Puerto Quequén, la variedad de trigo elegida no puede ser que sea una de alto rendimiento, que seguramente va a tener bajo gluten o baja proteína y va a ser casi imposible venderla. O sea, tengo que estar pensando en un trigo con alta probabilidad de no poder venderlo en enero o febrero, de tener que tener un trigo de calidad para ver si puedo venderlo en el segundo semestre, tratar del financiero de enero hacerlo con la cebada o en algunos casos con la colza. Pero también creo que una autocrítica que deberíamos hacer los productores es que no hemos usado como debería ser, y es que preguntarse por qué los mercados de futuro, ¿no? Porque realmente en esta situación no solamente de caída de precios internacionales, sino sabemos lo que va a pasar después con lo que pasa después en el mercado de Argentina, tendríamos que una vez más aprender a usar mucho más los mercados de futuro, o usarlos, porque hemos asistido a infinidad de cursos y sin embargo no siempre los tomamos. Así que creo que uno de los pocos casos, entre comillas, exitosos que tuvieron trigo para poder clasificar y vender este año son los casos donde no solamente se eligió la variedad adecuada para que tuviera buen gluten, buena proteína, sino en los casos donde después del lavado de nitrógeno se volvió otra vez con una aplicación de urea, se corrigió el nitrógeno y en función de eso se tuvo un gluten de 29 o 30 o una proteína de 11 o 12. Son muy pocos casos, porque además en algunos casos era
una incertidumbre absoluta y con un costo muy alto, porque hay gente que ya había aplicado la dosis de urea y este año hubo lluvias extraordinarias, tal es así que, bueno, como bien se sabe, en el partido de Necochea, en la mejor zona productiva que es la costa, tuvo serios problemas de inundación. Acá yo estoy hablando más que nada para la zona donde yo me desenvuelvo, que es en el norte del partido, que es una zona de menos potencial, pero que en esta oportunidad no tuvo los graves problemas de inundaciones que ha tenido la costa de Necochea. Nos vamos rápidamente a establecer un nuevo corte comercial en Surco TV. Enseguida retornamos desde la ciudad de Necochea con más material acerca de la recolección de granos finos. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa, consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. Presentamos la herramienta para la confección de las nuevas cartas de porte. Complete, guarde, imprima y consulte. Simple, rápido e intuitivo. Ingrese ahora a www.cayo.com.ar y descargue su sistema a un precio muy accesible. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Tercer bloque de Surco TV y tenemos para compartir con todos ustedes más testimonios logrados para informarlos de la mejor manera de las cosechas en nuestra zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en general no se cubrieron las expectativas, porque se habían logrado durante el transcurso del año muy buenos cultivos. A pesar, recordemos, que durante el transcurso de la campaña pasada hubo exceso hídrico, hubo muchos lotes que estuvieron inundados, por tanto no se pudieron sembrar en su totalidad. Se calcula que más o menos un 30% de la superficie posible de ser sembrada se perdió, no se pudo hacer por inundación, y en algunos casos las que ya estaban sembradas se inundaron y se perdieron. Así que en general, pensando en lo que es la producción de nuestra zona sudeste, para los cultivos de fina fue un 30% menos por esos eventos de lluvia y de inundación. Y después los cultivos fueron evolucionando bastante bien. Por supuesto no hubo déficit hídrico, y tal vez lo que sí se dio es baja radiación. Uno tiene que tener en cuenta que en general los años muy lluviosos son años muy nublados, por tanto hay baja radiación, y la calidad de la luz incide en todo el periodo de llenado de los granos también, ¿no es cierto? Sumado a eso, los años húmedos generan un ambiente propicio para el avance de enfermedades, y en la medida que las enfermedades no sean vigiladas o monitoreadas adecuadamente, puede suceder que los controles se hagan a destiempo. Entonces, todos esos factores han ido afectando negativamente para que en consecuencia no se logren los rendimientos que se podrían haber logrado, porque en general veíamos muy buena producción de tallos, de hojas, buena cantidad de espigas por metro cuadrado, tanto en cebada como en trigo. En consecuencia, uno esperaba que íbamos a tener un año de muy buenos rindes. Pensemos para un buen rinde para la franja costera, de suelos profundos y de buena humedad relativa ambiente, puede ser alrededor de los 5.000 kilos, o superar esos 5.000 kilos, en algunos campos con facilidad, se puede llegar a 6.000. Y en la zona un poco más continental, que está limitada por Tosca,
que tiene menos humedad relativa ambiente, los rendimientos potenciales son alrededor de 4.000, 4.500 kilos, que era lo que en principio, una vez que se formó la espiga y comenzó la fecundación y el llenado de los granos, avisorábamos que iba a ser más o menos eso los rindes probables de nuestra zona. En cambio, ya llegando el momento de la cosecha, comenzamos a notar que los llenados de granos no eran los adecuados, que en el caso, por ejemplo, de cebada, eso es muy crucial, porque la cebada que se siembra en nuestra zona es cebada la espiga tiene 2 hileras de grano, es decir, que la diferencia no la puede hacer mucho por el llenado de grano. En consecuencia, todo lo que afecte el llenado de grano va a marcar un detrimento importante en el rendimiento. Además, específicamente en el caso de la cebada, una vez más, otro año más, hubo problemas con una enfermedad que comenzó a verse con mayor frecuencia desde hace 2 años a esta parte, que es la ramularia. También la ramularia tiene un avance de la enfermedad sobre el canopeo, un avance muy rápido. Así que todos esos factores negativos hicieron que, en general, los rindes estén alrededor de un 20% abajo de lo esperado. Donde se esperaban 5.000 kilos, dio alrededor de 4.000 kilos. Y así sucesivamente en cada una de las zonas. También recordemos que la campaña de fina pasada, tanto en cebada como en trigo, tuvieron problemas climáticos de tormentas convectivas, es decir, son las tormentas esas parecidas a las tormentas de verano, que se forman esas nubes altas, los cúmulus nimbus, y cae precipitaciones de abundante lluvia en poco tiempo, y generalmente eso se da con viento y generalmente eso se da con granizo. Y más o menos a partir de noviembre, o fin de noviembre, o en el transcurso de diciembre, hubo eventos de granizo, varios eventos de granizo por la zona, que, bueno, los cultivos maduros ya con las espigas pesadas, porque ya estaban llenando grano, lo sufren el golpe de la piedra y se quiebran y se pierden espigas. Así que también hubo muchos casos de problemas de granizo. Y así de esta manera, amigos, ya nos encontramos en el final de esta media hora de Surco TV. La torta con los 16 años de historia que tiene este programa en la pantalla de Canal Rural Satelital. A todos, muchísimas gracias por el acompañamiento, por el cariño, por el respeto, por prestarse a hacer las notas tan importantes que las vamos volcando programa tras programa, como lo hicimos en esta edición especial. Dios mediante, dentro de 7 días vamos a hablar de los cultivos de siembra gruesa, cómo se están desarrollando en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Están todos invitados. Hasta entonces, y muchas gracias.